Hoy vamos a continuar con la serie Una cualidad llamada mansedumbre. Desde que comenzó este año hemos estado trabajando con lo que es el fruto del Espíritu y ya estamos por mansedumbre, aleluya. Y el mensaje de esta mañana es una cualidad recompensada. Te invito a buscar en Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 23. Y vamos a volver a leer lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso lo hemos trabajado desde que comenzó el año. Si usted se ha perdido alguno de estos temas, los puede encontrar ahí en la internet, en YouTube, en la página también de nosotros. Así que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu presencia, te agradecemos por tu Espíritu Santo, que sabemos está activo. Te agradecemos por la mesa que ha servido para nosotros hoy. Suplico que en esta mañana sea tu propio Espíritu ministrando de corazón a corazón, Señor. Tú que nos conoces, tú que conoces nuestra condición, te suplicamos en esta hora, Señor, que seas propicio a nuestra necesidad. No solamente en la vida de aquellos que nos encontramos en esta casa, sino aquellos que puedan escuchar a distancia, Señor. Espíritu Santo de Dios, examina, escudriña. Espíritu Santo de Dios, saca a libertad. Te lo suplicamos en esta hora. Confieso mi incapacidad y declaro a voz en cuello que tú eres más que suficiente hoy, Señor, para bendecir nuestras vidas. Háblanos, Dios, como solo tú sabes y puedes hacerlo, porque cuando tú lo haces, Dios, es perfecto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Meditaba yo que probablemente la mansedumbre sea una de las cualidades menos admiradas en este tiempo. Porque la Biblia es clara al mostrarnos cómo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, se caracterizaría por ser personas agresivas y no solamente eso, por ser personas egocéntricas. Y la realidad es que la mansedumbre es una de esas cualidades que las personas tienden a asociar con debilidad. Por lo tanto, la mayoría no admira a los mansos. Pero que no se nos olvide a nosotros en esta mañana que la persona más importante y trascendente que jamás haya vivido se dijo a sí mismo y se dijo de sí mismo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, nosotros no debemos confundir mansedumbre con algunas características, por así decirlo, de las personas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es indiferencia. Amén. Hay personas muy despreocupadas, hay gente que nada les importa, como decimos nosotros, que todo le resbala. Son personas indiferentes, pero indiferencia y descuido no es mansedumbre. Amén. Que no te confundas, mansedumbre tampoco es flojera. Pueden haber personas muy calmadas, personas muy serenas, y nosotros podemos decir que mansa es esa persona, cuando lo que realmente es gente floja, gente que no quieren asumir sus responsabilidades, y gente que dejan que otros asuman responsabilidades y tomen decisiones por ellos, porque cuando las cosas quizás no salen bien, tienen a quien echarle la culpa. Pueden haber personas que incluso lucen muy amables por fuera, pero la realidad es que no son mansas, son hipócritas. Están fingiendo una tranquilidad que realmente no tienen, una conformidad que realmente no poseen. Pueden haber personas incluso que buscan la paz a cualquier precio, buscan ajustarse a lo que otros dicen
ceden a lo que otros quieren para estar y conservar la armonía. Y hasta pueden decir que su propósito es que sea todo paz, amor, pero eso no necesariamente es mansedumbre. La semana pasada nosotros definimos esta virtud. Si usted no estuvo acá, usted pues puede encontrarlo en YouTube. A modo de repaso, vimos que la mansedumbre es una actitud de sometimiento a la autoridad de Dios. Por ende, nos lleva a ser humildes y amables con nuestro prójimo. Es cuando reconocemos que Dios Todopoderoso está en control de todas las cosas y nosotros podemos confiar en el Señor, aunque algunas de las cosas que están aconteciendo a nosotros no nos agraden. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? De modo que la mansedumbre, como dijimos la semana pasada, surge de la fortaleza, no de la debilidad. De hecho, cuando usted actúa en mansedumbre, usted está mostrando un poder y una fortaleza que no poseen aquellos que son controlados por sus emociones. Mire, la Biblia nos muestra muchas personas, muchos personajes que fueron mansos. Si yo pudiera mencionarte, por ejemplo, la vida de Abraham. Abraham fue un hombre al que Dios lo llama, le hace un llamado personal y un llamado irresistible, como es el llamado del Señor, cuando estaba en medio de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, una ciudad que no respetaba a Dios, en medio de una familia que adoraba a otros dioses. El Señor le da una palabra, el Señor le hace un llamado y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Como Abraham era nuevo en esto y no entendía muchos aspectos de lo que es la obediencia, se llevó a su sobrino Lot consigo, aun cuando el Señor le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Así que él se lleva a su sobrino Lot y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. En este camino donde estamos aprendiendo lo que es obedecer a Dios y aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de Dios, a discernir cuál es la voluntad de Dios, podemos en algunos momentos cometer errores. Y Abraham cometió ese error. Abraham se llevó a su sobrino Lot. En un momento dado, porque siempre lo que haces en desobediencia o lo que no da en el blanco de la perfección va a traer conflictos y problemas. En un momento dado, dice que habían progresado tanto que comenzó a haber riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y era tanta la pelea que dijeron: esto se tiene que acabar aquí. Así que si tú coges hacia el norte, yo voy hacia el sur. Si tú coges hacia el este, yo voy hacia el oeste. Y Abraham es un hombre tan manso que, a pesar de que él carga sobre sus lomos la promesa y sabe que la bendición de Dios está sobre él, que él se para así en el monte y le dice a Lot: Lot, esto se tiene que acabar. Aquí tiene que haber una ruptura, porque hay cosas que se tienen que romper, amén. Hay cordones que se tienen que romper, amén, que tenemos que ser desarraigados de eso para poder ser promovidos a lo siguiente que Dios tiene para nosotros. Así que le dice a este hombre: ¿sabes qué? Si tú coges para acá, yo cojo para acá. Y a pesar de que él sabe que la bendición está sobre él, la promesa está sobre él, le da a Lot la oportunidad de decidir primero. Y Lot se pasó de listo, ¿sabe? Porque si usted sabe que usted viene de agregado, ¿cómo usted va a escoger lo mejor? Eso muestra mucho el carácter. Amén. Así que evalúate y examínate si tú eres de esos que cogen la mejor tajada para ti, aun cuando sabes que no es lo correcto. Hay cosas que evaluar y examinar en el corazón. Amén. Lot se pasa de listo y Lot escoge el lugar que se veía más hermoso, donde había más corrientes de agua, más manantiales de agua, el lugar que se veía más fértil. Él dijo: pues yo quiero aquel lugar. Y Abraham dice: ok, no hay problema. Yo me voy para la tierra más seca, la tierra más árida, la que no luce. También fíjese lo que es saber que Dios está en control de todas las cosas. Por eso decimos que Abraham es un hombre manso, porque Abraham sabe que hasta la tierra más seca y árida, si la bendición de Dios estaba sobre él, iba a prosperar. Amén. ¿Recuerdas cuando te dije que mansedumbre es saber que Dios está en control de todas las cosas y yo poder descansar, que Dios está en control de todas las cosas? Amén. Así que este hombre muestra precisamente mansedumbre
en muchos momentos de su vida, pero te menciono esto específicamente, cuando se separó de Lot. Pudiera también mencionarte la vida de Moisés. De hecho, Moisés se considera el hombre más manso que ha pisado sobre la faz de la tierra, obviamente, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos momentos que este hombre muestra mansedumbre, pero hay uno específicamente que te quiero mencionar. En un momento dado, sus hermanos de sangre, comenzaron a murmurar acerca de él. Y diciendo que se cree que solamente Dios le puede hablar a él, que se cree que tiene el mango de la revelación cogido y solamente él y solamente con él Dios puede hablar. Y sus hermanos comenzaron a murmurar. Sin embargo, no vemos nosotros en la Escritura que este hombre, Moisés, se defienda a sí mismo. Él deja que Dios resuelva el asunto. Y pudiéramos mencionar también a Esteban. Esteban, por predicar la verdad, es apedreado, y mientras está siendo apedreado, Esteban hace la misma oración que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muestra mansedumbre. Y por supuesto, el mismo Señor Jesucristo, que se define a sí mismo como un hombre manso y humilde de corazón. Ninguno de ellos, cuando usted evalúa, examina, estudia la vida de ellos, ninguno de ellos era una persona floja. Ninguno de ellos era de carácter débil. Ninguno de ellos era una persona indiferente, ni tampoco buscaban agradar a los demás para obtener una armonía. Eran personas que exhibían verdadera mansedumbre. Usted sabe que el manso tiene unas características y pudiéramos mencionar nosotros muchísimas características, pero por cuestión de tiempo quiero mencionarte solamente tres características que tiene la persona mansa, y luego vamos a hablar sobre tres recompensas precisamente que tiene aquel que exhibe esta cualidad. Lo primero que quiero mencionarte es que la persona mansa es una persona que no vive de apariencias. ¿Amén? ¿Amén? La persona mansa es una persona genuina. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No es que tú aparentes ser algo, sino que tú eres algo. Amén. No es una mera expresión, una apariencia, como te estoy diciendo, en ninguna manera. Entonces no es solamente soportar ofensas porque me tocó y no me queda otra alternativa, sino que es llegar a soportar de buen agrado. No ha habido ni un amén hoy, pero yo sigo adelante, sabiendo que la palabra de Dios está llegando ahí profundo. Mire, primera de Pedro, capítulo 3, versos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y mire esto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se da cuenta cómo no es callar para propiciar una supuesta armonía o para estar en paz con todo el mundo? Te habla que defiendas, te habla que declares la verdad de Dios, pero que lo hagas como con mansedumbre. Dice verso 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, esto de lo que nos está hablando es de una actitud interna del espíritu. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana.
No se trata de que usted simplemente se autocontrole, pero por dentro usted es como una olla de presión que en cualquier momento usted va a reventar. ¿Me está entendiendo? Porque lo que usted simplemente está haciendo es eso, aguantando. Pero en algún momento toda esa presión va a tener que salir. Porque si no viene una explosión. No te está hablando de simplemente aparentar que todo está bien, sino que te está hablando de una actitud interna, donde en medio de lo que puede estar aconteciendo, tú estás tranquilo, tú estás en paz, porque tú sabes que Dios está en control. Entonces, la primera característica es una persona genuina. El manso es genuino, no está aparentando ser, no está aparentando tranquilidad. Es. Amén. La segunda característica es que el manso tiene una idea adecuada de sí mismo. El manso tiene una idea adecuada de sí mismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué significa eso? Cordura es estar cuerdo. Amén. ¿Pudiera usted sustituir esa palabra cordura por prudencia? Piensa de ti con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el manso sabe quién es y cómo es. ¿Lo escuchó? El manso sabe quién es y cuál es su condición. Y eso lo lleva a ser una persona equilibrada. No es una persona altiva, pero tampoco es una persona insegura. ¿Me entiende? El manso piensa de sí con cordura, lo correcto. Esta y esta y esta y esta son mis fortalezas. Esto y esto y esto son mis cualidades. Pero estas y estas y estas son mis debilidades. Estas y estas y estas son las cosas en las que el Espíritu Santo de Dios todavía tiene que trabajar. Entonces, ser manso no es tener un problema de baja autoestima. Y a veces nosotros fingimos mansedumbre, que es humildad. Fingimos, tenemos una falsa humildad. Pero mansedumbre no es falsa humildad. Si algo lo hiciste bien, lo hice bien. Amén. Si soy bueno en algo, soy bueno en algo. No tienes por qué fingir una falsa humildad. No, yo no. Y como decimos muchas veces, a Dios sea la gloria, pero realmente nosotros estamos, como digo yo, la gloria es para mí, Dios. Y el mío es más acentuado, ¿verdad? Que Dios. Entonces, eso no es realmente mansedumbre. No tenga pena si algo le queda bien, si usted es bueno en algo, decir sí. A Dios sea la gloria por eso. Él me ha dado el don, Él me ha dado el talento, Él me ha respaldado. Usted da gloria al Señor, pero acepte que usted es bueno en eso. Así que no es una falsa humildad o una falsa mansedumbre. Sabe que el manso es una persona pobre en espíritu. ¿Qué significa eso? Es una persona que reconoce su necesidad. La Biblia dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Y qué significa pobre en espíritu? Un pobre es una persona que reconoce su necesidad. Y un pobre en espíritu es la persona que reconoce, yo tengo necesidad de Dios. Y las áreas espirituales en las que yo tengo necesidad son estas y estas. Y es una persona que no solamente llora por su pecado, sino que es una persona también que llora por el pecado de los demás.
y no se enorgullece de nada. No busca imponerse. No busca exigir sus derechos, sino todo lo contrario. Está dispuesto a humillarse como Cristo Jesús. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, estoy leyendo ahora en el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros usualmente enmarcamos la humillación de Cristo en la muerte, pero la realidad es que la humillación de Cristo comienza desde que Él se vacía de su gloria, se despoja de su gloria y se viste de humanidad. Desde ahí comienza la humillación de Él. Porque usted sabe que es el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, que ahora está sujeto a un cuerpo. Un cuerpo que necesita alimentarse, un cuerpo que necesita descansar, un cuerpo que puede estar en un solo lugar a la vez, un cuerpo que tiene limitaciones. Aparte de eso, esta carne es cuerpo de humillación. Y él se humilla no solamente desde que muere en la cruz, desde que entra al vientre de una mujer. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Que el que hizo todas las cosas ahora tiene que ser amamantado, tiene que ser arrullado. ¿Lo puede usted entender? Que Él es el creador de María, pero ahora depende de María. Dígame si eso no es una humillación. Si lo analizamos bien, ¿por qué un cristiano tendría motivos o razones para ser arrogante? ¿Acaso no somos todos pecadores? ¿Y no estaríamos todos condenados a la destrucción eterna si no fuera por Jesús? Cuando yo analizo esto, ¿acaso no todos dependemos del Señor completamente? Mire, hasta para respirar dependemos del Señor. Hasta para que nuestro corazón lata regularmente dependemos del Señor. Usted quizás se lo olvida de vez en cuando y piensa que usted tiene dinero en el banco y usted puede proveer para las necesidades de su familia porque usted sale, porque usted trabaja, porque usted tiene habilidades, talento, porque usted es una persona que se esfuerza. Pero si Dios no te diera la salud, tú no podrías ni levantarte de la cama. Si Él no te hubiese impartido ciertos dones, talentos, habilidades, tú no pudieras hacer el trabajo que estás desempeñando. Si Él no hubiese movido tu mano y hubiese tocado corazones, quizás tú no estarías donde estás trabajando hoy. Dependemos de Dios para absolutamente todo. ¿Acaso nuestros dones y talentos no son por el Señor? A veces nos desesperamos con la gente porque no producen lo mismo que producimos nosotros. Y yo he explicado esto muchas veces y perdemos la paciencia con la gente y decimos, ¿cómo es posible que no sepa eso? ¿Cómo es posible? Pero tú debes entender que si tú lo puedes hacer es porque a ti se te concedió del cielo el que lo puedas hacer. Si eres una persona ágil, si eres una persona habilidosa, si tienes talentos y habilidades, no menosprecies al que no tiene eso que se te dio a ti, porque si a ti no se te hubiese dado, tampoco lo tendrías. Así que cuando te topes con alguien que no es tan rápido como tú, tan inteligente como tú, tan hábil como tú, entiende que tienes muchas razones y motivos para darle gracias a Dios, porque si eres así es porque Él te concedió eso. De lo contrario, tú serías igual que el otro. Pero no solamente eso, ten la reflexión que probablemente ese otro es muy bueno en algo que tú no. Amén. Y que si Él lo tiene, es precisamente porque es un don y es un talento que el Señor
les regaló. Entonces, cuando entendemos esto, ¿podemos nosotros enorgullecernos de algo? Te pregunto, ¿podemos nosotros jactarnos de algo? Solamente de una cosa, se nos da licencia para jactarnos y es de nuestro Dios. Del poder de nuestro Dios. Cuando nosotros consideramos todo lo que costó salvarnos, quiero decirte que los cristianos deberían ser las personas más humildes y más mansas sobre la faz de la tierra. Piensa en cuán absolutamente dependiente eres de Dios para todo. Lo pudieras decir, Señor, dependo de ti para todo. Dependo de ti para todo. Mire, aunque la mansedumbre no es una cualidad admirada en este tiempo, y las características que nosotros acabamos de mencionar no te hagan una persona popular, sino todo lo contrario, que la gente te clasifique como un tonto, como un bobo, como una persona cobarde quizás. Quiero decirte que aunque no es una cualidad bien vista para muchos, es una cualidad recompensada por Dios. Entonces, la mansedumbre, dígalo, la mansedumbre es recompensada por Dios. Si usted busca Mateo capítulo 5, verso 5, te voy a dar la oportunidad de que lo busques si lo encuentres. Mateo capítulo 5, verso 5. Dice la Escritura, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Entonces, ¿cuál es la primera recompensa que encontramos nosotros por ser manso? La tierra por heredad. Al pueblo judío se le prometió una tierra por heredad, la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero como ese pacto no era el pacto perfecto, sino era una preparación para lo que sí es perfecto, era un ensayo, por así decirlo, tenía sus limitaciones. Porque a pesar de que a ellos se les prometió esa tierra, los vemos en continuas luchas y batallas. ¿Para qué? Para tomar posesión de eso. Espiritualmente hablando, acontece algo similar. A ti y a mí se nos ha prometido algo que es espiritual. Ya no es material, no es humano, por así decirlo. Es espiritual. ¿Y cuál es esa herencia que nosotros tenemos? ¿Cuál es mi herencia espiritual? La suma de todo lo que Dios a mí me ha prometido en la salvación. Eso es parte de mi herencia espiritual. Cuando el Señor venga, quiero decirte, el manso va a recibir la plenitud de lo que es su herencia. Hoy por hoy disfrutamos de ciertas cosas. Y hay otras cosas que las vamos a disfrutar plenamente cuando ya estemos delante de su presencia, cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Pero aquí y ahora, tú y yo podemos comenzar a disfrutar de una serie de cosas que son parte de nuestra herencia espiritual. Mire, y yo quiero decirte que la mayor herencia, si podemos resumir herencia con una sola palabra, yo diría que mi herencia es Dios. Amén. Dios es mi herencia. Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26. La Biblia Dios habla hoy, dice: Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Salmo 73, 26. Salmo 16, 5 de la Biblia Las Américas. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Entonces, nuestra herencia puede tener muchas bendiciones contenidas,
Pero todo eso se resume en una sola palabra: Dios. Dios mismo, la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo de Dios, es nuestra mayor herencia. Por un instante, por favor, póngase a pensar que usted, un ser humano con tantas limitaciones y con tantos defectos, tenga viviendo dentro de sí, y hablo específicamente a los que han creído en Jesús para salvación y se han rendido a esa autoridad. Por un instante piense que usted, una persona tan limitada, tan fluctuante, tan voluble, tan inestable como muchas veces somos, llenos de tantas limitaciones, dentro de usted vive la persona del Espíritu Santo de Dios. Dígame si eso no es poderoso. ¿Y cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice Efesios, que ahora opera en nosotros. Entonces, dentro de usted, nosotros siempre estamos esperando moveres que vengan de afuera. Y no digo que eso esté mal. Hay moveres del Espíritu Santo de Dios, claro que sí. Hay ministraciones del Espíritu Santo de Dios. Hay lugares que la atmósfera está tan preparada que usted solamente entra a ese lugar y aunque usted venga más frío que una paletita de hielo, usted comienza a recibir el beneficio de un lugar donde la presencia de Dios se ha entronado. Pero entienda, por favor, que todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa ya habita dentro de usted en la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no vivimos en esa comunión en el Espíritu. Entonces vivimos en el poder de la carne en lugar de vivir en el poder del Espíritu. Quizás eso te haga entender por qué continuamente se nos manda a andar en el Espíritu, a mirar para arriba. Si pues habéis resucitado, dice Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si vives de acuerdo al poder de tu carne, vas a vivir de derrota en derrota. Pero si vives de acuerdo al poder del Espíritu de Dios, ¿y eso cómo se consigue, pastora? Una vida de sometimiento, una vida de rendición al Señor, una vida de ir menguando cada día nosotros más para que la persona de Cristo Jesús en nosotros sea levantada. No hay atajos para esto, no hay fórmulas mágicas. Los que llevan siguiendo esta serie desde que comenzó saben que una de las cosas que se estableció claramente es: todo esto depende de tu conexión a la vida del Espíritu de Dios. Tú estás conectado a la vida del Espíritu de Dios, en ti va a comenzar a fluir su savia. Por lo tanto, vas a poder llevar fruto. El manso ciertamente va a recibir una tierra por heredad en su plenitud. Pero aquí y ahora ya nosotros estamos disfrutando de bendiciones espirituales. Y no solamente eso, dice que estamos reinando juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Usted está en una posición de autoridad. Nosotros lo cantamos, pero no siempre lo entendemos ni lo vivimos. Cantamos de la autoridad, cantamos de la eficacia de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, pero somos vencidos continuamente porque no creemos realmente. El manso, quiero decirte que goza de su provisión en toda situación. Filipenses capítulo 4. Búsquelo, por favor. Filipenses capítulo 4, versos del 12 y 13. Filipenses capítulo 4, verso 12 y verso 13. Dice el apóstol: sé vivir
humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Y aquí se le cae la doctrina de la prosperidad a muchos. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo? Van a venir momentos de escasez a mi vida. Van a venir momentos de abundancia. Van a venir momentos de crisis. Y van a venir momentos de mucha bendición. En cada una de esas facetas y etapas de mi vida, yo puedo discernir a Dios enseñándome. El manso, por cuanto posee una herencia, tiene dicha eterna. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice con algunas. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdese de que todo lo que tú puedas vivir es en Cristo. Porque fuera de Cristo lo que hay es condenación. Fuera de Cristo lo que hay es juicio. Fuera de Cristo lo que hay es muerte. Fuera de Cristo lo que hay es desolación. Todo lo que tú puedas vivir de bendición, de plenitud, que garantiza quién tú eres y hacia dónde tú vas, es cuando tú estás en Cristo. Entonces, el manso no vive para quejarse de sus problemas. Te lo voy a volver a repetir. El manso no vive para quejarse de sus problemas, de sus enfermedades o de cualquier situación adversa, sino que entiende que ya es una persona bendecida. ¿Por qué? Porque a mí se me ha dado toda bendición en lugares celestiales. Recuerde que la herencia es una tierra espiritual. Y ya a ti se te entregó eso. Cuando tú crees y confiesas a Jesús, tú lo recibes y te rindes esa autoridad, ya a ti se te entregó esa herencia. Y nuestra mayor herencia es Cristo Jesús. Es Dios. Es el Espíritu Santo que ya vive en nosotros, que me permite a mí declarar todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Entonces el manso vive para darle gloria a Dios. No voy a preguntar cuántos acá son mansos. Salmo 37, verso 11. Es la segunda recompensa del justo, del manso. Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y aquí viene. Y se recrearán con abundancia de paz. Se van a deleitar con abundancia, no un chispito, abundancia de paz. Entonces, ¿cuál es la segunda recompensa del manso? Paz. Abundancia de paz. Y esta palabra paz, sobre todo en el hebreo, es bien amplia, porque no es solamente esa cesación de guerras, ese estado de tranquilidad. Cuando usted estudia esa palabra, shalom, habla de integridad, habla de bienestar, de salud y de un montón de cosas más. Estúdiela. Se va a sorprender todo lo que implica la paz de Dios. Esa paz que Dios provoca en nosotros. Entonces, la paz te lleva a ser una persona agradecida. Agradecida con Dios. Y yo muchas veces he predicado acerca de esto. El secreto de la felicidad es un corazón agradecido.
Las bendiciones y la abundancia no te garantizan a ti felicidad. Por eso usted puede ver gente que no le cabe más dinero en el banco, ya no sabe ni en qué gastar el dinero. Quizás tienen fama, tienen popularidad, tienen mucho dinero, tienen prestigio, pero usted los ve y son las personas más infelices sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hay gente que no tiene tanto y usted le ve una felicidad. En estos días recordábamos un viaje que hicimos nosotros y fuimos llevados a una aldea de indígenas. Y estas personas literalmente no tenían prácticamente nada. Vivían en un lugar donde incluso el piso era de tierra. Cuando usted miraba la cocina de ellos era una mesa y en esa mesa lo único que tenían eran como 2 latitas de salsa de tomate y un potecito de sal y no recuerdo qué otra cosa más. Apenas nada. Yo no vi refrigerador en aquel lugar. No había, ¿verdad? No habían camas, no habían cuartos. Simplemente dormían en hamacas. Pero aquellos niños mostraban una felicidad que ministró mi vida. No tenían juguetes. Yo no vi juguetes allí. El juguete de ellos era brincar y saltar y rodar en la hamaca que ellos tenían. Yo no sé cómo se llama en sus lugares la hamaca. Chinchorro creo que se llama en otros lugares. Tiene diferentes nombres en diferentes lugares. Donde usted se acuesta y esa era la cama de ellos. Y aquellos niños se divertían, aquellos niños se reían y usted veía en el rostro de ellos felicidad. Y de pronto uno ve a nuestros hijos que tienen de todo y usted los ve aburridos, inconformes. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad que fomenta el consumerismo, pero eso no da felicidad a nadie. Más bien lo que provoca es mucha competencia y mucha inconformidad. Y la inconformidad te hace ser una persona infeliz. Por eso el salmista dice, voy a bendecir a Dios y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Entonces, el manso es una persona que tiene buena memoria. Porque es una persona que recuerda que todo cuanto tiene se lo ha dado el Señor. Y en lugar de estar pensando en lo que aún no tiene, valora, estima y agradece lo que sí tiene. Deje de pensar lo que no tiene y agradezca a Dios por lo que ya tiene. Amén, iglesia. Amén. Mire, la paz lo lleva a ser una persona agradecida con Dios. Por lo tanto, ha desplazado la falta de contentamiento, ha desplazado la ingratitud por profunda y constante gratitud a Dios. ¿Cuántos acá se proponen ser gente más agradecida? Te lo garantizo. Vas a ser más feliz. ¿O tú eres de los que enumeras una cosa buena y 10 negativas? Y entramos a un restaurante, le damos gracias a Dios por los alimentos, y después de darle gracias a Dios por los alimentos, decimos, le falta sal. Y empezamos a quejarnos, y 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 a quejarnos. Y en lugar de tener un buen momento y disfrutar y agradecer realmente a Dios genuinamente, salimos hasta molestos, sobre todo cuando nos dan lo que tenemos que pagar. El manso ha desplazado esa ingratitud y es una persona de profunda y constante gratitud a Dios por todas sus bendiciones que son temporales, pero también por todas esas gloriosas bendiciones que son eternas. Que no se te olvide esto, hay más para nosotros. Amén. Que lo vamos a recibir cuando estemos delante de la presencia del Señor. Isaías capítulo 26, verso 3. Mire lo que dice. A mí me encanta citar.
este verso. Isaías 26:3. Porque el manso es una persona que goza de perfecta paz. Mira, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, no estás experimentando paz, inmediatamente pregúntate qué he estado pensando. ¿Lo escuchó? Esto es como una acción y reacción. Yo pienso mal, yo pienso contrario a Dios y su palabra. Eso tiene un efecto automático en mis emociones. Viene turbación, viene confusión, viene duda, viene ansiedad, vienen temores. Y cuando vienes a ver, estás preso de todo eso. Pero aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si tú eres un cristiano que ha entendido la gracia del Señor, tú puedes ser una persona agradecida y una persona que se siente satisfecha con Dios. Por todos sus favores, por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Para contigo, sobre todo entendiendo que no mereces ninguna. ¿Lo puedes entender? No merezco nada. A veces exigimos como si nosotros fuéramos merecedores de algo. No merecemos nada. Entonces, primera recompensa, tierra por heredad. Segunda recompensa, ¿cuál es? Abundancia de paz. Y hay una tercera recompensa que es descanso. Descanso. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, verso 29. Palabras que salen de la boca de nuestro Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy como manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a hallar? Descanso para vuestras almas. La gran pregunta es, ¿de qué modo ser manso y humilde de corazón puede darle descanso a mi alma? ¿Por qué razón? Mire, la mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia. La mansedumbre es lo opuesto al egoísmo. Así que si usted es una persona egoísta, usted no es manso. Si usted es una persona altiva y arrogante, usted no es manso. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y surge de la confianza en la bondad de Dios. Y ahí surge la mansedumbre. Y en que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, la persona mansa no es una persona que está ocupada en el yo. Y esta actitud es clave para la promesa de encontrar reposo para nuestras almas. Después de todo, dígame si es o no cierto, que nuestra agitación y perturbación no se debe con muchísima frecuencia, por no decir siempre, a que solamente estamos buscando nuestro propio beneficio, a que queremos que se haga nuestra voluntad, a que queremos que Dios actúe como nosotros nos gustaría que Dios actuara. Y no hay descanso en nosotros porque estamos en esa turbación y decimos, sí, yo sé que Dios es bueno, pero yo no sé si al final Dios va a decidir algo que a mí me guste. ¿Cuántos alguna vez han pensado eso? Sí, yo sé que todo obra para bien, pero en el proceso yo no sé si voy a tener que vivir cosas que no me van a agradar. Y le temo a eso. Porque allá en el fondo, y a veces no tan en el fondo, yo quiero que se haga mi voluntad. Lo que a mí me gusta. Lo que a mí me hace feliz. Entonces, en el sentido más verdadero, una persona mansa es alguien que ha aprendido a morir al yo. Es una persona que tiene valores, es una persona que tiene fe, es una persona que es perseverante. Y rasgos que no necesariamente el mundo asocia con lo que es mansedumbre. Mientras usted esté en esa batalla de que se haga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, donde yo quiero que Dios me diga sí para ir donde yo quiero ir, usted no tiene descanso. ¿Cuándo es que viene el descanso? Cuando usted se rinde a la voluntad de Dios. Usted muere a usted mismo para que Dios haga su voluntad.
¿Qué hacer entonces si aún nosotros no vemos estas características en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Porque eso está muy bien y lo escuchamos aquí y decimos, y de vez en cuando un amén. ¿Qué hacer de manera práctica y de manera concreta si yo analizo mi vida y me doy cuenta que estas características no están en mí? Las características de ser manso, y que no estoy disfrutando a plenitud los beneficios de ser una persona mansa. Mire, si todavía peleamos por defendernos e imponernos, no voy a preguntar cuántos aquí están en esas luchas y batallas de imponerse sobre otros, continuamente de defenderse y de tratar de justificar lo que han hecho. Si eres una persona que aún prefieres quedar bien con los demás y eso te lleva quizás a esconder lo que realmente tú crees, ¿cuál es la solución? Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. Necesitamos implorar su gracia. Necesitamos nosotros buscar esa presencia que nos transforma. Vuelvo a decírtelo, no hay atajos. No hay caminos cortos. No hay fórmulas mágicas. No hay otra forma. Humillarnos ante la presencia del Señor. 3 características del manso: no vive aparentando, es genuino, tiene una idea adecuada acerca de sí mismo, y no solamente eso, es una persona que reconoce su necesidad espiritual. 3 recompensas: la tierra por heredad, abundancia de paz y descanso. Y esto es para ti y para mí que hemos creído en Jesucristo. Esto es para todo el que cree en Jesús y para todo el que se rinde delante de Él. Aunque no sea una cualidad admirada por otros y quizás te puedan poner nombres no muy agradables y encajonarte en estereotipos, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, aquí estamos en esta mañana, reconociendo nuestra inminente necesidad de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de morir a nosotros mismos para que tú crezcas. Queremos menguar para que tú crezcas. Mira nuestras luchas, nuestras batallas. Mira la insatisfacción en la que viven muchos, la contienda, las batallas. Oramos en esta hora, Señor. Queremos aprender de ti, de tu ejemplo. Y necesitamos que produzcas eso en nosotros. Por eso corremos a tu presencia en esta hora, Señor. Porque solamente en ti hay descanso, solo en ti hay bendición. Solo en ti hay paz, Señor. Corremos a tu presencia en esta hora. Si tú sabes que necesitas mansedumbre mientras nuestros hermanos alaban al Señor, hazlo una oración en esta hora. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos.